Una de las razones que yo esgrimo para reivindicar las competencias de los ayuntamientos en energía es que los ayuntamientos, no de ahora, desde siempre, concentran las mayores competencias en urbanismo, en edificación y en transporte. Es decir, un ayuntamiento tiene capacidad para ordenar su territorio, el territorio de su territorio municipal, en todo lo que afecta a usos de la energía. Y pongo como ejemplo las licencias de edificación. Si un ayuntamiento a mí me dice cómo tengo que poner los ladrillos o cuál tiene que ser los tipos de los cerramientos, por ejemplo, o el color de las tejas o las características edificatorias del edificio, entre esas características hay que introducir la energía. Es decir, la eficiencia energética, la calificación energética del edificio, las instalaciones energéticas, dónde se coloca el contador o qué funciones tiene que tener el contador o cómo tiene que ser la gestión energética del edificio. Yo creo que el ayuntamiento es el máximo responsable del planeamiento urbano, y en ese planeamiento urbano se ha excluido la energía arbitrariamente. Igual que se dicen cómo tienen que ser las calles, por dónde tiene que ir el transporte, por dónde tienen que ir los vehículos, por dónde tienen que ir las personas, en ese planeamiento urbano tienen que introducirse la energía como un factor que afecta e interviene directamente en las condiciones del territorio. Esas competencias las tienen los ayuntamientos, se las supervisan las comunidades autónomas, pero el ayuntamiento en la ordenación del territorio y en la edificación tiene que incluir la energía como un elemento fundamental de la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que primero es un problema de cultura, es decir, si nunca la energía ha formado parte del interés o de la preocupación de los equipos municipales, si en el planeamiento urbano actual la energía no forma parte importante de la determinación de las condiciones de calidad de vida de un territorio o de una ciudad, evidentemente cambiar eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay barreras. La primera barrera es que la legislación del Estado o la legislación de la Administración General del Estado prácticamente ha excluido también la energía de la ordenación del territorio. Yo ponía un ejemplo hoy, que la estrategia de rehabilitación energética que ha mandado el gobierno actual a Bruselas el año 2014 excluye las renovables, excluye el CO2 en la rehabilitación energética y excluye los dispositivos inteligentes para gestionar la energía de un edificio. Evidentemente, si de la rehabilitación se excluyen estos elementos, ¿qué nos queda? Pues para el gobierno del Ministerio de Industria, el gas natural. En fin, eso no es una rehabilitación, ni es tener la energía o la eficiencia energética como criterio de ordenación del territorio. Sin embargo, los ayuntamientos tienen que, olvidarse de esa barrera que puede ser el marco estatal y sí dedicarse a ejercer las competencias que tienen a la hora de determinar el urbanismo, incluyendo la energía como un factor determinante de ese urbanismo. Luego, yo creo que hay otra barrera, aparte de la, normativa estatal, otra barrera son los técnicos municipales. Yo creo que los técnicos municipales, pues en este momento ya están, por decirlo de alguna manera, reciclándose e incluyendo en la planificación territorial y en el desarrollo urbano, están incluyendo la energía, como es la eficiencia energética tanto en el transporte como la eficiencia energética en los edificios. Esto hasta hace unos años no se daba en las escuelas de arquitectura o no se enseñaba en las escuelas de ingeniería, con lo cual ahora mismo pues es un factor fundamentalmente cultural. Es decir, una de las cosas que tendremos que agradecer de la crisis es que a la gente ya le preocupa la energía y le preocupa lo que paga en el recibo de la luz. Antes no se sabía, antes de la crisis no se sabía lo que se pagaba en el recibo de la luz. Ahora sí sabemos lo que pagamos en el recibo de la luz y lo que cuesta la energía. Y eso ha hecho que hay un nuevo consumidor o un nuevo perfil del consumidor, y a ese nuevo perfil del consumidor más exigente con el consumo de energía se tienen que adaptar las administraciones públicas. La primera, los ayuntamientos. Claro, yo lo explicaba en mi ponencia que en el año 79, cuando se conforman los primeros ayuntamientos democráticos, en muchas ciudades no se podía cobrar el recibo de la luz, el recibo del agua, tal y como se cobra ahora, simplemente porque no había una ordenanza del agua y porque no había contadores individuales de agua en las viviendas. A partir de los primeros ayuntamientos democráticos se empiezan a crear las ordenanzas del agua, y es cuando, como manera de afrontar las grandes sequías que hubo en los años 80, pues empezó a introducir la cultura del agua, la cultura del ahorro en el consumo del agua, y el elemento fundamental fueron las ordenanzas municipales del agua.
Ahora se puede hacer lo mismo, igual que se obligó a que hubiera contadores individuales de agua en las viviendas, que el consumidor pudiera verlo en su propia vivienda. Ahora se puede perfectamente, lo que yo llamo, a través de los ayuntamientos, establecer también criterios para que un ayuntamiento en una ordenanza establezca cómo tiene que ser la gestión energética de un edificio y sobre todo dónde se tiene que instalar el contador, cómo el consumidor puede acceder, interactuar directamente con el contador. Esto está establecido en la Directiva de Eficiencia Energética, en su artículo 9, cuando habla de los contadores inteligentes, dice que son contadores que tienen que ser capaces de contabilizar el balance neto, es decir, el autoconsumo, y que tienen que ser contadores a los cuales puede acceder directamente el consumidor. ¿Qué ocurre actualmente? Pues que la mayoría, sobre todo los edificios que ya tienen un poco de antigüedad, los contadores están cerrados bajo llave en el cuarto de contadores que está en el hall de la entrada del edificio, que es en bloque, y todos los contadores están cerrados bajo llave, y la llave la tiene la eléctrica y el administrador de la vivienda, con lo cual el consumidor no puede acceder directamente a su contador. En ese plan de renovación de contadores que se está haciendo desde el año, prácticamente del año 2008, no se está cumpliendo la Directiva de Eficiencia Energética, y el contador tiene que ser la clave para que el consumidor pueda gestionar su propia energía en su propio edificio, y esto los ayuntamientos lo pueden determinar en sus ordenanzas municipales. En este momento el interés está en que hay muchos ayuntamientos que están implementando actuaciones de eficiencia energética, muchísimos, yo diría que casi todos. Y yo creo que hay un cierto despiste en el sentido de qué es la eficiencia energética en un ayuntamiento. Y hoy hemos visto un ejemplo clarísimo en lo que está haciendo el Ayuntamiento de Rubí, que es cómo se deben de hacer las cosas. Rubí lo que está haciendo ya desde hace más de 4 años, está desarrollando una estrategia integral de eficiencia energética en una estrategia de desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que está haciendo muchas actuaciones de eficiencia energética diversas en distintos sectores de la ciudad, pero todas integradas en una sola estrategia urbana sostenible. Estos son los proyectos de desarrollo sostenible urbano integral que financia el FEDER, los fondos europeos. Y esto es muy importante porque la financiación europea no va a venir para actuaciones puntuales, como pueda ser cambiar un alumbrado, por ejemplo. Esas actuaciones puntuales no entran en los proyectos europeos, entran en los proyectos urbanos integrales, es decir, distintas actuaciones de eficiencia energética en distintos sectores de actividad, como pueda ser la industria, el comercio minorista, los edificios públicos, los equipamientos públicos, los hogares, la pobreza energética, todas esas actuaciones integradas en una sola estrategia urbana sostenible. Yo creo que ahora mismo los ayuntamientos están, digamos, siendo la punta de lanza del progreso de la eficiencia energética, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y yo creo que va a ser la iniciativa local la que empiece a cambiar el modelo energético. Y el modelo energético no va a cambiar por una ley del Estado, va a cambiar por el impulso que desde los ayuntamientos se imprima a las actuaciones de eficiencia energética y sobre todo de ahorro de energía para sustituir el consumo de energía fósil por energía renovable o energía limpia.